Muy buenos días, amigos televidentes. Es un placer para mí contar con la presencia de todos ustedes en nuestro programa Teleopina del día de hoy. Traigo una entrevista muy interesante con Luis Manuel Piantini, quien es vicegobernador del Banco Central y una persona súper conocedora de lo que es la economía nacional. Vamos a estar revisando todo lo que está pasando en la economía de República Dominicana. Yo los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Nos vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Es un gusto para mí presentar para todos ustedes una entrevista con Luis Manuel Piantini, economista. Fue ex vicegobernador del Banco Central y una persona que conoce muy sinceramente y muy profundamente todo lo que ocurre en el término económico nacional e internacional. ¿Cómo está, Luis Manuel? Bueno, Dani, muchísimas gracias por invitarme a tu programa especial aquí en el canal de, bueno, saludarte a ti, al pueblo dominicano también, sí. Que Dios me lo bendiga. Así es. En este canal que fundó don Mario Lama, ¿no? ¿Verdad? Don Mario fue de los primeros emprendedores en este país, junto con Pepín y su familia, Pepín Corripio, Horacio Álvarez, Payo Ginebra. Ese grupo de empresarios. Pioneros fueron todos ellos. Sí, los de Santiago. Ahí están los León, están los Bermúdez. Sí. Sí, muchos. Pepín Corripio. La gente de Brugal, ¿tú entiendes? Claro. Fueron los Vicini. Los Vicini comenzaron en el siglo XIX. Que uno dice, no, que tal cosa, bueno, todos son humanos, pero tuvieron la valentía de comenzar empresas que se ha mantenido y darle riqueza a este país, que eso es lo más importante. Y que ahora tenemos segundas generaciones ocupándose de las empresas que sus padres crearon. Las cosas se van mejorando con el tiempo. Yo lanzo mi crítica en algunos aspectos que tiene la parte de mercado en la economía. Pero eso es parte, pero hay que reconocer que esta gente se fajaron y que esta gente han hecho riqueza y que se merecen, pues, de todos los dominicanos, pues, tener un acto de gratitud, ¿no? ¿Verdad? Hacia esas personas. Así es, bien, pues yo quisiera que entráramos en materia. La idea es que pasemos balance a lo que está ocurriendo a nivel nacional e internacional en República Dominicana. Y yo te preguntaría, la primera pregunta, ¿cómo están impactando todas las crisis mundiales en la economía de República Dominicana? Mira, Daniel, yo me río porque es que aquí se inventa mucho, ¿tú entiendes? Aquí, para toda la falta de nuestra gestión, ser efectiva, siempre le echamos la culpa a otro. Es más fácil eso, echarle la culpa al otro. Mira, la crisis no han hecho nada aquí, porque si la crisis hubieran hecho algo, aquí lo del gobierno no se hubiera ufanado, ¿no era? De estar resaltando los logros que ha tenido en la parte del sector externo, porque eso es lo primero que viven diciendo, que las exportaciones aumentaron 10.4%, que el turismo está creciendo y va a llegar al 12%, que las remesas crecieron un 11%. Cuando hay crisis internacional, el país no recibe nada de eso. Mira lo que pasó con el COVID, se cayó el turismo, se cayeron las exportaciones, se cambió todo eso, pero ahora eso no se está cayendo, al contrario, el oro está a su nivel más alto, está a su nivel más alto el cacao, está a su nivel más alto el café. Lo que pasa es que no nos aprovechamos al máximo de eso porque no hemos sido buenos administradores para crear producción y no aprovechamos los precios máximos en el mercado. Bueno, no es ahora, desde hace mucho tiempo. El azúcar en los años 70 también pasó lo mismo en el gobierno de don Antonio. Pero lo que te digo es que eso de que la economía que decreció, que el impacto de la crisis, eso es cuento, eso no es problema de ninguna crisis. Aquí las exportaciones se hubieran caído. Y al contrario, las exportaciones lo que están haciendo es impulsando el crecimiento del Producto Interno Bruto porque están creciendo más que las
que las importaciones. Por ejemplo, el petróleo, el precio del petróleo se ha mantenido entre 60 y 70 cuando llegó a 100. O sea que se ha caído el precio del petróleo y el peso que tiene el petróleo en los pagos internacionales. Y así sucede con muchos productos que venían de mercados más caros y ahora están en mercados más. Y al contrario, con la caída del dólar, más o menos un 10% con relación al euro, nosotros tenemos más estímulo para exportar a Europa. ¿No entiendes? No solamente porque tenemos un acuerdo de libre comercio con ellos y tenemos arancel de muchísimos productos, sino también por la ventaja que un 10% representa un estímulo de un 10% para vender a Europa. Pero fíjate cómo está el banano, ahí se ha caído el banano, pero no porque el mercado de banano se haya caído en el exterior, sino porque la producción se ha caído aquí. Y así pasa con muchísimos productos, ¿tú me entiendes? Que no hemos sacado el máximo. Sin embargo, las exportaciones están creciendo un 10.4%, el turismo está creciendo, las remesas. Entonces, ¿de qué crisis me hablan a mí? Pero cuando me hablan, no, que el producto se está cayendo por la... ¿Pero cuál crisis? Si nosotros no tenemos relaciones con casi Israel ni los países árabes para que haya presión en términos de demanda de alimentos ni nada de eso. Y lo de Ucrania y Rusia, el impacto ya pasó. Ya es una guerra que tiene 3 años. Entonces que a mí no me hablen de que por la crisis, que el producto se esté afectado. Es un cuento. Se ve afectado por falta de gestión, por falta de una serie de elementos que están afectando estructuralmente a la economía y que el gobierno no acaba de enfrentar. Y por eso, mira, por ejemplo, pero bueno, en otra pregunta que tú hagas tal vez no podemos entender en eso, pero lo que te digo es que el producto ha caído no por ninguna razón de que sea por factor externo. El Producto Interno Bruto es un factor muy importante para el desarrollo de todas las economías. ¿Cómo podemos mejorar el PIB en República Dominicana? Mira, yo creo que en algunas de las intervenciones que hemos tenido anteriormente hemos hablado con relación a eso. En una economía como esta, una pequeña economía, el Producto Interno Bruto, desgraciadamente, está muy concentrado aquí. Una pequeña parte de la población se lleva la mayor parte de lo que se genera en riqueza y queda muy poco para la gran mayoría. Por eso es que tú ves a la gente que dice, no, porque yo no lo siento en los bolsillos. Pero es verdad. No sienten la riqueza ni sienten la circulación porque también los salarios son bajitos. Explícale a mis televidentes qué es el Producto Interno Bruto. Bueno, el producto es la suma del valor agregado, el valor adicional, del valor que adicionan los diferentes sectores a una base que es el Producto Interno Bruto del año anterior, ¿verdad? A ese se acumula, se adiciona y ese es el Producto Interno Bruto en base a valor agregado. Algunos lo miden en volumen, otros lo miden en factores de salario. Entonces, tú tienes que está formado por el consumo más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. Pero en términos agregados adicional, no en la suma de todo, no en términos de crecimiento. Ahora, cuando tú dices el Producto Interno Bruto de un país es de 10.000, es la totalidad. La totalidad. Pero cuando tú dices creció 1.000 es lo que se adicionó en términos a valor añadido. Así es. Dentro de esos factores que lo componen. Pero eso se puede medir a través del volumen de producción o se puede medir a través del consumo, de la inversión, del cambio en el consumo, la inversión, las exportaciones y las importaciones. Por eso es, por ejemplo, en los Estados Unidos este año, en el primer trimestre, se cayó el producto en 0.7%, algo así. ¿Por qué? Porque las importaciones fueron mayores que las exportaciones. Como Trump comenzó a meter miedo con el asunto de los aranceles, se dispararon las importaciones como un 40%. Entonces, eso hizo que aumentaran las importaciones y las exportaciones se quedaran bajitas. Y
le quitó valor al Producto Interno Bruto. Pero ¿qué pasó en el segundo trimestre? Cuando todo eso volvió otra vez, que ya la gente había acumulado lo que tenía que acumular, que no importó, entonces las exportaciones fueron las que aumentaron por encima de la importación y por eso creció en un 3% el Producto Interno Bruto en los Estados Unidos. Pero no es porque había un factor interno que lo hizo que cayeran, como yo oigo que dicen, no, porque cayeron, porque no cayeron, porque el mercado se adelantó, importó más en un periodo que afectó al otro periodo, simple y llanamente. Pero la economía americana va muy bien. Eso tampoco hay un temor, porque la economía americana no es una economía que crece al 5% o al 6% como creemos que crecemos nosotros. Generalmente el crecimiento de la economía americana es un 3%, lo máximo un 4%, cuando es muy bueno. Pero porque es una economía muy grande, ¿tú entiendes? Pero la economía está creciendo un 2%, o sea, más o menos 1.8, 2%, que es bueno. O sea que tampoco es un factor. Al contrario, las remesas están creciendo un 11%. Eso te dice que la economía americana está buena para un sector. ¿Las remesas aquí en República Dominicana? O por las remesas están creciendo un 11%, las remesas que recibimos de los Estados Unidos. A pesar de todas las deportaciones que se están haciendo. A pesar de todo, eso es lo que tú estás viendo que el Banco Central dice mensualmente. Crecieron en el último mes, en julio, estamos en agosto, ¿no? En julio, más de 1.000 millones. Ahora yo te digo, si dentro de esa remesa no hay ya flujos que vienen de americanos que viven aquí, por ejemplo, que trabajan aquí, que reciben recursos de afuera y se lo ponen como remesa. Uno no sabe, eso habría que hacer un análisis de esos ingresos que se tienen. Pero bueno, crecieron un 11%. Sí. Si hubiera habido una crisis en los Estados Unidos, eso no crece. Pero en Estados Unidos están viendo algunos factores un poco preocupantes. Por ejemplo, la caída del turismo en muchas de las ciudades emblemáticas y la caída de la producción, producto de que se están deportando a muchos ilegales que eran los que recogían los productos. Bueno, ¿cómo tú ves esa situación, Luis Manuel? Bueno, la producción de bienes no ha sido muy afectada tampoco. Y ya se están haciendo muchas inversiones porque también el gobierno americano está subsidiando de cuando Biden se crearon leyes que subsidian a los sectores productivos. Aquí tanto que se critica el subsidio a las empresas y allá los americanos creando subsidios para llevarse las empresas para allá. Sí. Y en cuanto a servicios, tú has dado un punto. Mi preocupación en un momento determinado con relación a todas estas deportaciones era que la gente iba a tener temor de ir a los Estados Unidos, porque tú no sabes lo que te va, un guardia en la aduana no te va a dejar pasar porque no quiso, no pelees con esa gente, te va a devolver y se acabó, ¿no entiendes? Entonces hay mucho temor de mucha gente de ir a los Estados Unidos por eso, ¿tú me entiendes? Entonces se ha caído. Ahí estaba yo viendo en Las Vegas. En Las Vegas están cerrados todos los hoteles. Yo que he estado varias veces en Las Vegas, no me lo imagino cómo puede haber un colapso tan grande. Pero también en Miami, que es una ciudad de latinos, ¿no? Básicamente, que recibe muchos ciudadanos internacionales. También los hoteles están gritando, los restaurantes están gritando, todo el mundo está gritando. Entonces, un efecto que podría venir sobre la economía americana, que es el sector servicio, que es el sector más alto que hay en el Producto Interno Bruto. Sí. Te propongo que hagamos una pausa para continuar con el tema, que luce interesante. Vamos a comerciales, no se vayan. Conversamos en el día de hoy con Luis Manuel Piantini, es vicegobernador del Banco Central, y yo le propuse hace un instante que hiciéramos una paradita técnica en el análisis que él hacía sobre el impacto que están teniendo algunas de las medidas migratorias de Donald Trump, paralizando algunos sectores de la economía como el turismo, como los servicios. Así que te doy oportunidad de que desarrolles la idea. Mira, los americanos expandieron su imperio a través de déficit, creando dinero. Oye, el dólar representa alrededor del 60% de
de la reserva a nivel internacional. Y en cuanto a los flujos de pago, como el 80%. Entonces, cuando tú dices que yo quiero tener superávit, tú estás reduciendo la capacidad de expansión de los Estados Unidos. Tampoco puede crear una situación en que te deflacte el valor del dólar. ¿Qué es lo que quiere Trump? Trump quiere que se caiga el valor del dólar para ellos poder manejar mejor el sector externo. De esa forma hay un estímulo a las exportaciones y hay un desestímulo a las importaciones. Pero, mira, con relación a Europa, el superávit con Europa ha caído, de Europa con los americanos ha caído un 40%, y de los chinos con los americanos también. O sea, que la moneda americana debería estarse viendo en el mercado robustecida. Pero ahí impera lo que sí es incertidumbre en el mercado del dinero. El mercado del dinero a nivel internacional, que es un mercado también especulativo. ¿Verdad? Pero, ¿qué es lo que te digo? La economía americana, con la política de Trump, sí es cierto que hay que moderar. ¿Por qué? El endeudamiento norteamericano ya superó el 100%. Y con las proyecciones que hay en términos de las medidas de la última ley que se aprobó, puede llegar en 10 años a 120, 25%. ¿Entiendes? Entonces, sí hay que moderar eso, ¿no? En términos del presupuesto americano. Ahora, tú no puedes llegar a un momento de restringir el comercio, tanto en servicios como bienes, con el exterior, porque los chinos te lo van a comer. Ya los chinos se están apoderando del mercado latinoamericano en automóviles. Tú ves aquí, aquí los automóviles chinos que me dicen que es muy bueno. Yo no tengo ninguno, pero me dicen que son buenos, ¿no? ¿Verdad? Y a buen precio. Y así vendrán muchísimos artículos, seguramente que están entrando aquí. Aquí hay un déficit con China más grande que lo que tenemos con los americanos. Y eso, que a los chinos lo que nosotros le exportamos no son ni 1.000 millones, pero tenemos importaciones como de 5.000 millones. 5.000 millones a China. Bueno, entonces tenemos nosotros importamos muchas cosas de China. Bueno, estamos viendo muchas plazas de chinos. Sí. Bueno, esta semana yo visité una ahí en la Luperón y me quedé pasmada de lo que encontré ahí. Bueno, para que tú veas, entonces lo venden a unos precios que ahí está toda la gente de abajo defendiéndose, porque eso es, ¿tú me entiendes? Yo he ido también y he visto comparación de precios y te digo que es asombroso. Yo no sé si es que no pagan impuestos, si es que no pagan aduana, yo no, o es lo que ellos hacen de por qué la comida china es más barata en los restaurantes que los otros. Porque aquí también el precio de los restaurantes se ha puesto a nivel de Miami. Ahora tú quieres comer bien y más o menos un precio adecuado, tú vas a un restaurante chino, que tú sabes que es comida saludable que te están dando, ¿no es verdad? Entonces, eso es en base a que ellos tienen un sistema de compra y de intermediación entre ellos que parece que reduce los márgenes y eso le ayuda a aumentar su rentabilidad y a bajar sus precios, ¿tú entiendes? Entonces, ese es un elemento que tenemos, porque que era lo que veníamos, que los chinos, mira, los chinos son los principales compradores en América del Sur. Y los principales vendedores también. Las materias primas, ellos, los minerales, inclusive han construido un puerto ahí en Perú enorme para transportar los productos agrícolas que vienen desde Brasil y del Paraguay hacia el Pacífico y no tener que cruzar a través del canal de Panamá. Pero bueno, lo que estábamos hablando con relación al servicio de turismo, que sí, me preocupa muchísimo eso, porque eso es un sector muy fuerte y además donde los dominicanos tienen una gran presencia. Claro. Y que si ese sector se cae, entonces las remesas sí se van a caer, sí vamos a sentir que van a comenzar a reducirse. Entonces tú puedes ver
que pueda haber un choque parcial por ese sentido, porque hay una caída del sector servicios en los Estados Unidos. Pero hasta ahora eso no ha tenido efecto, pero lo puede tener, porque ya se está mostrando que hay una caída en la demanda de servicios. Hay muchos hoteles, muchos restaurantes, algunos ya están cerrando, los restaurantes están... Yo no sé, Trump, lo que se piensa, la línea aérea también. Este señor tiene que pensar de que él está gobernando los Estados Unidos y que es total, ¿no? ¿Verdad? Que no solamente un grupito, ¿tú me entiendes? Y que no crea que lo que él se está proponiendo lo va a lograr en un periodo de 3 años, 4 años, que es un proceso, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, él está con las políticas de ajuste como la del Fondo Monetario Internacional. Así es. En la parte del sector comercial. Sí. Él cree que es un tablero de juego, de un ajedrez, la dama, ¿no? ¿Verdad? Con tu ficha. Así Pero es. bueno, en eso... Todas estas políticas de Trump, ¿cómo pueden influir en la economía dominicana, Luis Manuel? Todo depende. Mira, el problema es que Trump quiere, tú no sabes, porque ahora él quiere que todas las empresas de semiconductores se instalen en los Estados Unidos, que la que no estén instaladas en los Estados Unidos le van a poner un 100% de gravamen de importación, que la medicina le va a poner un 500%, y nosotros estamos exportando medicina. Si yo comienza con eso, nadie se va a instalar en ninguna parte. Va a tener miedo, porque tú no sabes el día que te van a poner un arancel, ¿tú me entiendes? Sí. Porque Trump se levantó ese día con la gana de poner un arancel, ¿me entiendes? Entonces, eso es muy peligroso, porque eso sí crea incertidumbre en el nivel de las inversiones. A mí me ha sorprendido cuando veo algunas empresas que se están instalando aquí, pero son empresas debajo de, ¿qué te digo? De uso de mano de obra, ¿no? ¿Verdad? Que son más costosas en los Estados Unidos. Entonces ahí sí ellos pueden, pero entonces vamos a volver otra vez a la parte de los textiles, que es mucho uso de mano de obra, pero de una mano de obra barata, ¿tú entiendes? Que nosotros lo que queremos es precisamente mejorar nuestro avance tecnológico en la parte de las exportaciones, en la zona franca. Que este país debería convertirse en una zona franca completa, por una economía pequeña. Pero nosotros no entendemos eso, porque todavía no hemos entendido en qué mundo es que estamos. Todavía vivimos como los indios, un poco aislados, ¿tú me entiendes? Balaguer nunca quiso tener relaciones con el exterior para que la gente no se acordara que él existía aquí, ¿tú entiendes? Y no le hicieran presión de afuera. Entonces aquí nosotros tratamos ahora de estar con muchas relaciones, pero no sabemos cómo manejarlas y no sabemos cómo sacarle provecho. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer una serie de reformas que no estamos dispuestos a hacerlas. Mira el caso. El gobierno quiere llegar a duplicar el Producto Interno Bruto por cabeza, per cápita, por habitante, al año 2036. Pero hay una serie de medidas que él tiene que tomar que no acaba de hacer, que es lo primero que tiene que hacer. ¿Cuáles medidas serían necesarias? El sector empresarial lo sabe y se está sentando ahí. Y sabe que sin esa medida no va a haber nada. El mantenimiento de la cesantía. Se mantiene la cesantía y no hay empresa mediana, pequeña, micro, nada de eso. Las grandes que existen ahora son las que pueden mantener eso, pues ya están adaptadas a eso, ¿no? A ese costo, están adaptadas. Pero esos son el 10% de los obreros. Mientras tanto, el 90% o el 54% informal, eso se embromaron, se quedaron informal. Porque no hay empresa que se va a formalizar teniendo arriba del cuello el costo de una cesantía. ¿Cómo tú ves la cesantía en ahora, sí, Luis no, Manuel? yo no estoy diciendo que quite. Hay unos trabajos muy interesantes que ha publicado Mario Mente en el periódico que Hoy. me ha sorprendido porque Mario era un buen periodista, pero se ha puesto un analista de primera también, ¿me entiendes? Muy buen analista. Muy capaz. Te lo digo, muy buen analista. Sí. Siempre lo leo. Entonces,
él señalaba los trabajos que ha hecho CEPAL con relación a eso, donde dicen que esta cesantía, al final lo que ganan son los abogados, porque todo eso se lleva a pleito, y que los abogados son los que al final se quedan con los cuartos. O sea que el obrero está trabajando para los abogados. Pero ¿qué pasa? El sector privado también ha hecho una serie de propuestas, donde dicen, mira, la cesantía que existe, yo la mantengo a los que tienen cesantía. Ahora, con los nuevos, permíteme yo proporcionarle un tipo de estímulo diferente. Así es. De aumento en la seguridad social, te van a aumentar la proporción con relación a la pensión, que te va a salir mucho más alta después. Salario también, una serie de beneficios que se pueden lograr si se elimina para ese grupo la cesantía, pero no se va a eliminar, porque ellos como quieran van a seguir teniendo una garantía en términos cuando termine sus labores también, ¿me entiendes? Pero no está sujeta a un pasivo que se va acumulando en la empresa y que te está ahorcando. Hay empresas que como me decía un empresario a mí, mira, yo estoy con pérdida. Pues no me interesa a mí cerrar esto, porque yo tengo que pagar 1 millón, mientras que si yo sigo con pérdida lo que pago son 100,000. Sí. Te propongo una pausa, Luis Manuel. Continuamos con este tema de la cesantía. No se vayan, que volvemos con este tema. Conversamos en el día de hoy con Luis Manuel Piantini, ex vicegobernador del Banco Central. Prometimos que ampliaríamos algunos conceptos que él tiene sobre la cesantía, así que te doy paso de nuevo para reconectar este tema. Bueno, yo no es que yo tengo, eso se ha puesto ya en la prensa por muchísimo tiempo, pero en los legisladores no hay conciencia, porque aquí esta es una economía estrangulada. Por un lado, por un mercado que no es una economía de mercado, es una economía de precios administrados, ¿no? Porque son 2 o 3 que manejan y te manejan los precios. Y por el otro lado, por un sector obrero que tiene estrangulado al sector laboral, ¿no? Pero que representa el 10%, tal vez, o el 5% de los trabajadores, ¿no? Entonces no permite que los otros se muevan. Pero en el Senado no hay conciencia de eso, ni en la Cámara de Diputados hay conciencia. Pues la gente no entiende nada de eso. Ellos han analizado 80 veces esa ley y no hay forma de que salga. Y yo no sé, tal vez cuando nos quedemos aquí viviendo en cavernas y los otros hayan emigrado a Marte por su tecnología. Pero bueno, lo que te digo es que la cesantía no es que se elimine para los que la tienen. Los que la tienen van a seguir. Esa es la propuesta que hay. Y lo que te proponen es algo mucho mejor para atraer al resto te van a poner, cuando tú entras a una empresa, mire, esta es la cesantía y esto es lo otro. ¿Qué usted prefiere? Lo otro. Porque me da flexibilidad y me aumenta el salario real y me aumenta mi porcentaje de pensión al final. Pero bueno, eso es lo que hay. Eso es lo que te digo, hay un elemento en términos de creación, formalización de empresas, que eso es esencial para tú poder hablar de que va a aumentar la producción nacional. Porque no solamente son empresas industriales, cualquier tipo de empresa. El segundo elemento es, tú no puedes mantener un sector informal de un 54% con trabajadores ahí que no tienen seguros, nada, no tienen nada de garantía de nada. Y las empresas no pueden ir a un banco porque no están tampoco formalizadas, no pueden ir a un concurso porque no están formalizadas. Tal vez lo que quieren es manejar y mantener el 46% que hay. Y no darle pero un país tiene que avanzar y no darle la participación a los otros. Pues yo he dicho que posiblemente a impuestos le interesa más tener una empresa que te maneje el mercado. Una empresa te maneja el 98, el 100%, el 98% del mercado. Pero sobre esa empresa tú obtienes 7,000 millones en impuestos. Mientras que si a esa empresa tú la divides en 10, porque diste la oportunidad de que hubieron 10 empresas que entraron y compitieron y se convirtieron en 10 empresas, tal vez no le sacan ni 3,000 millones. Porque para ellos
esas 10 empresas hay más oportunidades de evasión y va a reducir la capacidad de captar impuestos. Y por eso no le importa, no le interesa que se expanda esa rama industrial que la compone una empresa y que no se divide en 10. Te lo digo porque en el sentido de que muchas veces la parte informal tú dices, bueno, pero ven acá. Tú le pones un impuesto de un 5%, donde todo está pagado. Pero ahora no pagan nada, pero por lo menos vas a captar un 5%, pero le vas a dar además posibilidad a esa empresa, para que en un futuro, cuando ya sea mediana empresa, ya pague un 10, un 15%, lo que haya en ese momento, ¿no? Y haya obreros que demanden más salario, que consuman más, entonces le ingresan más impuestos al gobierno porque hay mayor ITEVI, una serie de cosas, ¿no? Si se formaliza el sector informal. Pero eso nada más es creando un impuesto a esa gente. Un impuesto estimulante, un impuesto, una serie de estímulos a esa gente para que se formalice. Y no hay forma de que eso aquí pase. Y ya eso existe en Uruguay, ya existe en muchísimos mercados, desde hace tiempo. Desde principios de los años 2000 existe eso, porque hay misiones, hasta de la Secretaría de Trabajo que han ido allá, que han traído esa idea para acá, y no hay forma, no hay forma. Eso es otro elemento que podría hacer el Estado fácilmente, que te va a ayudar a duplicar el Producto Interno Bruto en el año 2036, pero ahora mismo eso es un tranque que tú tienes con ese sector si sigue siendo informal, ¿verdad? Así es. El otro elemento que estábamos hablando, el problema de que tú tienes que darle fluidez a los mercados, poniendo a que se cumplan las leyes que hay en términos de comercio, en términos de empresa, de que no haya acaparamiento por una serie de empresas que impidan que otras puedan participar en el mercado, ¿verdad? Pero bueno, esa ley existe, lo que hay que poner eso en práctica, que los mecanismos que hay funcionen. Hay mucho escrito en el periódico, mucha conferencia internacional, muchos premios, pero tú no ves qué es lo que hacen en la práctica, ¿tú me entiendes? Bueno, y el otro elemento es lo que ya está haciendo Magín, que yo espero, que es lo de la reducción del gasto de corriente y el aumento del gasto de capital, porque para esta economía pequeña el gasto de inversión del sector público es importante. Así es. Te acelera mucho la expansión de los otros sectores, porque se dispersa en muchos sectores y en muchas regiones. Entonces, cuando esa inversión cae, la inversión pública, que es lo que está pasando ahora, cae la economía también, ¿me entiendes? Esa es la crisis internacional es la que tenemos aquí, con eso de que no se está invirtiendo. Esa es la crisis, no es la internacional, no es la crisis aquí, de que no se está invirtiendo. Hay muchos sectores que critican eso, que mientras ha caído la inversión pública, ha aumentado el nivel de endeudamiento, lo que es un fardo para la economía nacional. ¿Cómo conciliar estos dos factores? Mira, porque hay mucha gente, el gobierno justifica ahora de que se redujo su alimentación de 8 al 3, que yo qué, pero también mucho de eso es por aumento. Las importaciones del año pasado de alimentos aumentaron un 17%, salió en el periódico eso, 17%. O sea que esa caída en su alimentación no es por una mejoría en la producción doméstica, sino también porque hay un aumento agresivo en las importaciones de alimentos. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, tú dices, bueno, el gasto corriente, vamos a llegar a donde tú preguntaste. El gasto corriente, eso ha bajado el nivel de pobreza. Oh, sí, perfecto. Ha bajado el nivel de pobreza. El nivel de pobreza de 24% se elevó a 55% en un año, por una crisis, la del año 2003. En un año más que se duplicó. Sí. O sea que todo el esfuerzo que se han hecho en 20 años se pueden destruir en un año si tú tienes desbalance en el sector público. Que eso es lo que nosotros estamos preocupados, de que se siga este problema y que este problema se siga siendo financiado
con endeudamiento externo, hasta que el endeudamiento externo diga ya no más, porque ha pasado el límite de posibilidad de pago a través del presupuesto. Pues tú no puedes tener un presupuesto donde más del 50% sea pago de deuda. Hay una proyección de que va a ser 40%. 40%. Digo, dentro de varios años, en el año 30, que es yo qué, 35, ¿tú me entiendes? Y eso no es imposible, en el 30 creo que eso no es posible. Ahora es como 30 o 30 y pico. Entonces, eso no es posible. Que bueno, los gastos corrientes, pero es que eso no es así. Bien. Porque te propongo una pausa y volvemos con el tema. Vamos a comerciales, no se vayan. Nos acompaña en el día de hoy Luis Manuel Piantini, es vicegobernador del Banco Central. Prometí que te iba a dar oportunidad para hablar un poco más precisamente sobre el gasto corriente. Vamos a ver. Mira, Dani, aquí hay un problema. Y más cuando llega un partido nuevo al poder, que es la gestión pública. Porque tú dices, bueno, no se está reconstruyendo esa carretera, no se está dando mantenimiento. Muchas veces por falta de recursos. No es un problema del administrador o del ministro, ¿tú entiendes? Pero aquí llegan los políticos y creen que ya nombrando a uno en una posición, ya llegó el fenómeno a la matica, cuando no ha administrado nunca ni una paletera. ¿Me entiendes? Sí, entonces el problema viene por gestión pública. Y muchos de los problemas de este gobierno es por falta de gestión pública, por capacidad en la gestión administrativa. Mira, y déjame darte un caso. Mira lo que está pasando en los Estados Unidos. A los Estados Unidos ahora mismo a Trump le están renunciando los generales en la Fuerza Aérea, en la Fuerza Armada Americana, porque han puesto un tipo ahí, pues, político, a mandarlo. Bueno, pues esa gente ya son veteranos con 30, 40 años. Muchos de ellos veteranos de guerra. ¿Tú entiendes? Entonces ya son gente además en los Estados Unidos son disciplinados. ¿No? Hay un concepto que hay de la institucionalidad. Entonces va a venir un muchacho, una que sé yo que no, firmado y me voy de aquí. Y me pagan, me voy a mi pensión. Bueno, ellos tienen su pensión también. Bueno, y búsquense otro. Pues el problema es que muchas veces ponen una gente que no saben administrar. Bueno, que tienen un nombre de que el papá, el tío, el abuelo fue alto dirigente político. Bueno, pero ¿y qué? Pero eso no quiere decir que eso sabe manejar nada. Fíjate aquí, ¿por qué Balaguer fue exitoso en el manejo de la cuenta pública? ¿Cuántos años tuvo en la administración pública? Eso era con un cuadernito ahí que iba a ir llevando eso. Eso es experiencia. Hay gente que tiene 20, 30 años en la administración y manejando empresas y le ha dado estabilidad a esas empresas que manejan y esas instituciones que manejan. ¿Por qué? Porque conocen lo que están manejando. Ahora, en el problema del gasto corriente de los subsidios, tú dice el gobierno que ha bajado la pobreza de un 39 a un 18.9, la pobreza monetaria. Pero ha aumentado la cantidad de gente que le está pagando. O sea, que ha bajado en 2 millones los pobres, pero ha aumentado en 2 millones los subsidios. ¿Y cómo es la cosa entonces? ¿Por qué? Porque ahora está subsidiando 1.4 millones de gente, casi el 50% de la población, cuando dice que es solamente el 19% la pobreza. Es una falta de gestión pública. ¿Tú sabes lo que pasó? El Ciubén que lo crearon allá por la época yo no sé si fue el mismo Hipólito o fue cuando Leonel, tal vez fue cuando Leonel. El Ciubén hicieron su estratificación de mercado, entonces, y bueno, estos son los que van, porque estos son los pobres, ¿no? Pero ¿qué pasó? Cuando vino la pandemia, ahí metieron a todo el mundo, hasta los políticos están metidos ahí, ¿entiendes? Y hay gente hasta rico ahí metido ahí porque cerraron el país. Había que dar recursos monetarios, había que dar comida, alimentación, porque no, esa gente morían, pues lo cerraron todo. Tú sabes la cantidad de pequeños empleos, de pequeñas empresas que se fueron aquí y no le dieron un soporte. En los Estados Unidos le dieron apoyo a todo el mundo allá. ¿Por qué? Porque eso fue una obligación del Estado. Claro, era una emergencia. Eso fue una obligación, pero también esa gente iba a perder su negocio.
entonces tú debiste de darle un apoyo. Aquí no hicieron nada, porque aquí, mira, aquí para el gobierno la gente no importa. Nosotros somos unos carajos a la vera, para el Estado. ¿No entiendes? Fue un irrespeto. Así, hay una ley que dice que hay que deflactar los salarios para aplicar el impuesto sobre la renta. No, eso no se hace. Y le quitan 15,000 millones de pesos a la gente. ¿Pues tú crees que la gente protesta por eso? No, porque hay una falta de conciencia de la gente también en este país, porque por eso los gobiernos están y hacen lo que les da la gana, porque hay una falta de conciencia de la ciudadanía. Aquí no hay conciencia crítica, ¿tú me entiendes? Entonces, en un país así, pues es muy fácil manejar. Hasta que explotó en el 65 y explotó muchísimas veces, explotó en el 90 y explotado, ¿tú entiendes? Ahora, ¿qué te digo? Tú sabes, ahí se va muchísimo dinero que pudieron haber sido utilizado para crear empleo en esos mismos barrios. En vez de tener gente pagándole dinero para que estén jugando dominó debajo de una mata, ¿me entiendes? Tú lo pones a trabajar haciendo acera y una serie de cosas. Usted quiere su alimentación, igual que a los niños. Yo le doy desayuno escolar. El niño fue a la escuela. Y en la escuela hay un comedor y ahí se le da desayuno a los niños. Pero es porque ese niño fue ahí. A usted quiere subsidio, que usted no está trabajando, que usted, mira, venga aquí, mira, aquí hay un trabajo para hacer acera o para poner piso de cemento o para ir al campo a poner a arborizar por el cambio climático y una serie de cosas. O sea, usted puede con los subsidios, ¿no? Exigirle a la ciudadanía que recibe ese dinero, que pague con su esfuerzo eso también, porque no es de gratis, porque todo el mundo va a estar de gratis. Yo recuerdo que en Puerto Rico, ese es un ejemplo que nos ponían a nosotros en la universidad. Sí, sacaban a la gente debajo del puente, el gobierno le estaba dando cuartos, vivían ahí, qué sé yo cuánto. Hacían un edificio de vivienda, lo mudaban, lo metían en el edificio, pero le dejaban de dar los cuartos. Allá, los tigres dejaban y se iban otra vez a vivir debajo del puente para que le dieran cuartos, porque si no, no tenían para jugar dominó ni beber romo. Así es. Luis Manuel, hay sectores que dicen que va a ser definitivamente necesaria una reforma fiscal que fue desechada por el gobierno porque hubo una protesta nacional y en el Congreso casi una insurrección popular. ¿Crees que hay condiciones para que de verdad el gobierno haga reformas fiscales? Mira, ahí está Magín, que me alegro mucho. Magín es un excelente economista, conocedor de la materia, preparado en las mejores universidades, una persona humana muy sabio, muy preparado, Magín. Sí, muy humano también, y además capaz en el sentido de no solamente del conocimiento, también tuvo en impuestos internos y ha estado en el Estado muchísimo tiempo. Y un gran técnico y tiene sentido común. Así que yo espero que Magín, ahora mismo se mandó una revisión del presupuesto de este año al Congreso, donde se aumentó en 3 puntos, en 0.47%, el déficit, 0.5, 0.4. Pero, porque tú sabes dónde estaban los recursos, guardados bajo una gaveta, bajo la cama, estaban esos cuartos. No es nuevo que lo van a buscar, ni de nuevo endeudamiento, ni nada. No, es que estaban metidos. O sea, aquí la gente estaba quejándose de que no se estaba invirtiendo y los cuartos estaban metidos en gaveta. Entonces, Magín cogió ahora el dinero, ¿verdad? Y lo puso a funcionar. Un tipo práctico, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo espero que con ese sentido común que él tiene, se puedan hacer las cosas. Porque el problema es que aquí se paga de impuestos sobre la renta 27 y de ITEVI 18, de los dos más altos, de los más altos que hay en América, ¿tú entiendes? Pero lo que se colecta es ínfimo. Entonces tú tienes una falta tú tienes como un 9%
que deja del Producto Interno Bruto, Ya. que si al 15% que hay o al 16%, que creo que dijeron del 16%, tú le pones 9, está llegando a 25. Wow, es mucho. Y entonces el promedio es 20. O sea que tú dejas de ingresar 5, Sí. pero colecta lo otro, ¿no? Y ya está mejorando. Y vas a mejorar el gasto de capital. Y no tiene que poner impuestos, ni tiene que poner nada. Lo de la pequeña y mediana empresa, eso sí, lo del sector informal, eso es básico, ¿tú entiendes? Pero lo otro es por la vía administrativa, porque es que tú vas a un sitio y no, tarjeta de crédito no en efectivo. Ya tú sabes. Lo que hay atrás. Ya tú sabes lo que hay. La evasión Mientras fiscal tú estás que hay. pagando impuestos, no aquella clara Ajá. no va a pagar porque te está pidiendo en efectivo. Así ¿Me es. entiendes? Óyeme, y eso lo saben en impuestos sobre la renta. Así es. Bien, pues con estas palabras vamos a concluir esta interesante participación de Luis Manuel Piantini, ex vicegobernador del Banco Central, aquí en nuestro programa Teleopina. Agradecerles a ustedes que hayan estado con nosotros y esperarlo la próxima semana. Hasta entonces.